Nos tomamos un minuto para pensar. Cerrando este tiempo del Minuto para Pensar, amigos, un gusto saludarlos. Gracias por compartir cada momento del Minuto para Pensar. Nuestro tema, Pablo el apóstol de Cristo, analizando junto a Jaime Fernández Garrido las bellas, hermosas y fructíferas cartas del apóstol San Pablo. Cartas que han marcado la doctrina en el corazón de muchos de nosotros y nos han hecho personas felices junto a nuestras familias, no porque la vida no tenga problemas, sino que, como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de eso vamos a hablar. Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, más tarde escribe la carta a los Gálatas porque había personas que ya estaban empezando a desviarse de lo que es el Evangelio. Escribe la carta a los romanos con la base bíblica de todo lo que es nuestra relación con Dios y cómo Dios nos declara justos por medio del Señor Jesús. Escribe la carta a los colosenses, la carta a los efesios, una carta que no solamente era para aquella iglesia, sino también que era tomada como circular a todas las demás iglesias, porque en esa carta repite una y otra vez la frase en Cristo. Pablo, el Espíritu de Dios, es obvio, por medio de Pablo quería que recordásemos que todo lo tenemos en Cristo. Después Pablo escribe también cartas personales como la escrita a Tito y a Filemón. Y por último, cuando ya está encarcelado, escribe la carta a los Filipenses. Una carta radiante, llena de gozo, que nos asombra cómo alguien en el momento más difícil de su vida puede realmente disfrutar con el Señor. Y nos enseña a nosotros que todo el sufrimiento es pasajero y que la alegría, el gozo que Dios pone dentro de nuestro corazón es lo que permanece para siempre. Y las dos últimas cartas las escribe a su mejor amigo, la primera y la segunda carta a Timoteo. Hay muchos tesoros escondidos en esas cartas, pero una frase absolutamente genial del Espíritu de Dios. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, ni más ni menos. De eso se trata el cristianismo. Si hay una carta que el apóstol San Pablo escribió con todo el amor y toda la alegría y todas las ganas de vivir, casi como una iglesia sin problemas, es a los filipenses. Pero ¿cómo estudiar o leer la carta a los filipenses sin ver el nacimiento de esta iglesia? ¿Me acompaña? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Esa localidad, esa aldea, es muy importante porque allí vivía Lucas, el médico amado, con el cual se iba a encontrar Pablo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Usted me pregunta, ¿y cómo sabe que Lucas era de Troas? En el versículo 6 dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Les fue, a ellos, no a mí. El escritor de Hechos de los Apóstoles es el médico amado Lucas. ¿Por qué? Porque cuando llegan a Troas, preste atención que en el versículo 10 cambia de ellos a nosotros. Cuando vio la visión, enseguida procuramos todos nosotros partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. En los versículos anteriores los llamaba a ellos, no a mí. Ahí se incorpora Lucas al segundo viaje misionero. En el versículo 11 se inicia ese viaje misionero hacia Filipos. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una columna
Bolonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Allí comienza la iglesia de Filipos. Los problemas que tuvieron después con una chica que tenía espíritu de adivinación, por la cual fueron presos y recibieron azotes, llegó el momento de encontrarse con una de las familias que más iba a bendecir a la nueva iglesia de Filipos, que era el carcelero de Filipos. Dios manda un terremoto, se sacuden los cimientos de la cárcel y el carcelero pregunta, totalmente asustado: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándonos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y esta visita termina en el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, que era el lugar donde se reunía la nueva iglesia de Filipos, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hasta la próxima.